visuales, textuales y significativas de la realidad histórico-social de los seres humanos. Cuando uno trae escena, no debe poner los objetos sin más, porque se implicaría que hay un guía que está al lado explicándolo todo, como la colección particular que llegamos y llevamos a la gente a la casa y vea este pocillito, lo compré en mi viaje a Hungría, y aquel lo hice tal, y allá yo vi, entonces yo cuento un contexto y una historia, aunque no es la historia del objeto, sino de mis andanzas, ¿sí? Aquí se trataría de reconstruir el contexto donde esa expresión o esa manifestación visual, textual o significativa apareció. Si hay una ollita, por ejemplo, ahora que se encuentran cosas de una ollita que no tenga un contexto, no tiene sentido. En el Museo de Antioquia hay una bola que no saben de dónde apareció y no la botan porque de pronto aparece alguien y la bola no tiene contexto, no saben quién la llevó, cómo apareció. Eso no tiene sentido. Sí, los objetos deben tener sentido y deben contar una historia, y las exposiciones del museo lo que deben hacer es revivir, sacar, reconstruir esas historias. Lo otro es entender que los museos buscan comunicar un mensaje que tiene como objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de los individuos en la sociedad. El museo de los objetos puestos ya no existe. Mejor dicho, existe, pero no es realmente el nuevo paradigma, el nuevo rol que se quiere del museo. No basta con tener los objetos, hay que pensarlos, hay que reconstruirlos y hay que hacerlos hablar para que ayuden a construir referentes y valores de una nueva sociedad. Pasemos, porque esto lo va a desarrollar más adelante. Vamos al al segundo asunto de la relación con su público, de crear audiencias, de formar audiencias. Mire, los museos, yo no me voy a poder detener lo anterior, pero los museos desarrollamos 6 tipos de experiencia cuando una persona va a visitar. Uno es el entretenimiento, la gente usa el tiempo libre, el tiempo de descanso y de placer y visita el museo. Otra es la sociabilidad, a veces se encuentra con los amigos o va con ellos a departir una conversación en torno de una obra, un motivo que le interesa. Una experiencia de aprendizaje, una experiencia estética que le permite activar la percepción sensorial, contemplar las formas y comparar formas y ver de una cultura y de otra que hay. Una experiencia muchas veces conmemorativa, cuando se realizan exposiciones que honran personajes, artistas, autores, se hacen retrospectivas, son formas de conmemorar la obra de un artista o acontecimientos de la historia local, regional o nacional. Y por último, hay una experiencia de deleite, y es lo que nosotros debemos buscar todos los museos, que visitar un museo sea la oportunidad de generar 1, 2, 3 o todas estas experiencias integradas. Y yo creo que cuando hagamos conciencia de eso, podemos generar exposiciones o actividades que le permitan competir con las actividades que se ofrecen en la sociedad de consumo. Pasemos. En los escenarios actuales ya no está esa idea de que el museo es una institución como en Europa, con los objetos y venga y visítelos. Por lo menos en América Latina, el museo no puede concebirse sino en función de la participación social y comunitaria. Pensar nuevos escenarios de representación y socialización donde la comunidad venga, pero venga no a asumirse como un consumidor, a ver qué devora mi mente y mis ojos de lo que hay allí, sino la posibilidad de pensar en crear ciudadanos, en formar ciudadanos. La clave es la formación de ciudadanía, no generar las experiencias solo para reproducir el esquema de experiencias raras de la comunidad, sino experiencias que aporten elementos de formación y dinámicos a la comunidad. Hay 3 enfoques en las narrativas que se están trabajando en los museos. La solución sajona, la solución europea, es una museología. Ellos vienen de una tradición en que los objetos se exhiben, el Estado da y aporta grandes cantidades de dinero para mantener los museos, no por la importancia cultural del museo necesariamente, sino porque entre mejor tengan dotados los museos, más turistas les llegan, y la verdadera industria de ellos es el turismo y no el museo como entidad cultural. Aquí no hemos pensado todavía ese asunto.
Siempre hemos pensado que el museo es una entidad de naturaleza cultural, y cuando nos hablan de turismo nos da hasta escalofríos del susto que nos produce ese tema de la comercialización, la venta de los servicios para el turismo y el temor a la depredación del turismo cultural. Pero realmente el modelo europeo está cambiando de una museología de objetos y conservador a un museo que propone una mirada más crítica de la sociedad, y uno de los textos de la museología francesa, de la museología española, y hablan de una nueva museología, de una museología crítica, y es poner el museo en función de las comunidades locales, de los entornos nacionales del país, y no en función de los objetos y de las instituciones de turismo. La solución sajona se inclina por hacer, ustedes vieron la película Una noche en el museo, bien, esa es la museología sajona. Lo que está buscando ahora Nueva York y Londres, están buscando es que a partir de las colecciones que hay en un museo generar experiencias. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en una noche una persona se queda encerrada y las colecciones se activarían? Entonces miren todo lo que pasa ahí. Entonces la museología sajona lo que quiere tratar de crear es nuevas narrativas, nuevos guiones, hacer que las colecciones hablen de distinta manera. Por eso cuando hacen grandes exposiciones de artistas, ustedes ven que los carteles son como invitando a una película de Rambo o de ese tipo de cosas, porque se trata de capturar las audiencias para irles a contar un cuento, que es una nueva manera de mirar la exposición que se tiene allí. Bien. Y la solución latinoamericana, los europeos escriben de todo eso, los latinoamericanos no escribimos nada, pero sí podemos perfilar una museología latinoamericana que muestra a las funciones, muestra a los museos como centros sociales y centros culturales. Mientras en Europa se devanan los sesos diciendo el museo debe trabajar con las comunidades, en América Latina nadie nos lo dijo, pero hemos entendido desde siempre que el museo cumple un papel en la sociedad cultural, y hemos venido trabajando en ese sentido, construyendo en la práctica una nueva museología. Mejor dicho, nosotros tenemos que pensar que hay que acercarnos a nuevos lenguajes con nuevas audiencias, o a nuevas audiencias con nuevos lenguajes. Que el papel del museo no es validador y hegemónico, que el papel del museo no es el que le echa la bendición a todo, sino que el papel del museo es el generador de cultura, el generador de sentidos, el generador de valores, de significaciones. Y por eso, más que una labor constructivista y piagetiana de los modelos pedagógicos que los manejan todos los museos del mundo, son piagetianos, lo que hay que construir son modelos hermenéuticos que propicien la interpretación permanente de las colecciones, que en vez de estar creando, buscando crear conocimiento, generen valores, generen imaginarios, generen nuevas valoraciones del patrimonio, nuevos referentes. Es necesario estudios de público, pensar nuevos modelos pedagógicos y tener muy en vista la inclusión y la accesibilidad, no como accesibilidad en el sentido físico, de quitar las barreras para facilitar el acceso de las personas con discapacidad física. No, la accesibilidad también hay que pensarla en términos cognitivos. Hay personas, y en términos sensoriales, y en términos de extranjeros. Es que un museo es accesible cuando un gringo, un francés o un portugués llega y encuentran información y pueden descifrar lo que hay ahí. Y hay también accesibilidad cuando para los sordomudos o los invidentes hay formas de que interpreten lo que está en las cédulas y la información que se les transmite. Pasemos. Yo ya no puedo detenerme en esto. Esa presentación se las regalo para que esté en la memoria, y ustedes la mirarán con un poquito de, ya se había hablado en las exposiciones anteriores de fidelizar a los públicos, conquistar las audiencias. Pasemos. Lo que se trata es que nosotros tenemos que, pensar el museo. No les puedo hablar de la financiación, otro día me invitan y les hablo con más detenimiento, que es un tema. Pasemos hasta que haya un esquema. Otro. Esas son oportunidades que tienen los museos para financiar su actividad. Pasemos. Lo que yo creo que es que nosotros tenemos que pensar el museo es como lo está planteando en este momento el ICOM Internacional.
El otro día un señor me dijo, es que yo tengo una colección y yo tengo un museo. Y de hecho uno lo ve aquí, y de buena voluntad las personas lo piensan. Pienso en el caso de unas señoras, creo que son de aquí de Envigado, o del poblado, que tiene una colección de pesebres, toda su vida ha coleccionado pesebres. El paso de la colección al museo se da en el momento en que esa colección por lo menos cumple este objetivo. Un museo lo concibe la Organización Internacional de los Museos, ICOM, que es un organismo adscrito a la UNESCO, como una institución permanente, no la que se abre para mostrársela a los amigos. Ese museo no existe, es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, y abierta al público, que se ocupa de la adquisición, conservación, investigación, transmisión de información y exposición de testimonios materiales de los individuos y su medio ambiente con fines de estudio, educación y recreación. Las colecciones privadas no son museos. El señor viejito que tiene mucha edad, por más andante que esté y por más historia que tenga, no es un museo. Un museo es una institución. Todos los procesos están institucionalizados, está abierta al público por lo menos 6 meses al año, abierta al público, cumple una función social fundamental. Eso es lo que caracteriza un museo. En ese sentido, pasamos, en ese sentido nosotros tenemos que ver que los museos comprenden una gama muy amplia, y aquí en Colombia no hemos pensado eso. Vean, los zoológicos pueden ser museos, los planetarios pueden ser museos, los parques, los herbarios pueden ser museos, en fin, hay tanta posibilidad. Pero aquí en Colombia, si no es de arte, será de historia, y si no es de historia, pues será ¿de qué? Ahora de la memoria, y pare de contar. Yo creo que hay más opciones de pensar la institución museo, y ahí habría, para los gestores culturales, un gran nicho, una gran oportunidad. Mire, esta es una casa de época. Esta casa de época podría funcionar como un museo, toda su actividad, y buscar el mobiliario que sea de la época y recrear la época. Pero es que pensamos los museos como museos generales de tantas cosas y de tantos siglos que a veces no nos focalizamos en una cosa. Puede haber una casa museo de art déco, de arte colonial, de arte republicano, del museo de la, qué sé yo, de la colonización, pero nunca lo pensamos allí. En Europa existen casas de arquitectura contemporánea ya considerados museos, y toda su función es recrear temas de la arquitectura y de la vida contemporánea. Pero aquí, si no son de cosas viejas, no son museos. Yo creo que hay una gran oportunidad de pensar la posibilidad de los museos de una nueva manera. Pasemos de una nueva manera. Hay que repensar el museo, la gestión del museo, y como decía el conferenciante de ayer, de esta mañana, o que me antecedió, pensar el museo no como es una institución sin ánimo de lucro. Si es de lucro, es una empresa privada, sin ánimo de lucro. Y decíamos acertadamente, pero sin ánimo de pérdida. Claro, es que los museos deben apostarle también a que sus servicios y bienes sean rentables y produzcan mucha plata, porque es que con la plata, ese dinero de una institución sin ánimo de lucro no va al bolsillo de los particulares, sino a apoyar la diversificación de actividades culturales, y la diversificación implica plata. Usted necesita personas que hagan las cosas, las personas duermen, comen, viven, y hay que pagarles un salario. Invita a los artistas y también comen y duermen y tienen hay que pagarles unos honorarios, y invita al otro. Pero no podemos seguir pensando la cultura en términos de hágalo gratis. Hay que profesionalizar y entender que este es un dominio que requiere recursos financieros, porque quienes lo ejercemos vivimos, dormimos, comemos, vamos al cine y visitamos otras instituciones culturales. Entonces tenemos que pensar eso en ese sentido,
Pensar que el papel del director de un museo no es el de un conservador de una casa y unas colecciones, sino de un gerente, y que tenemos que hacerle marketing museístico, marketing a la institución cultural, porque el posicionamiento de la institución cultural amplía la base de respaldo de la sociedad y de las empresas que respaldan esa institución. El marketing es fundamental en esta institución.